Buen día, jóvenes. Quien les habla es la profesora Gabriela Ramírez y en esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda sesión del curso de lenguaje. Esta segunda sesión corresponde al tema de comunicación, segunda parte. Bien, entonces comencemos. Para ver la clasificación de la comunicación, que es el tema de hoy, primero debemos recordar cuáles son los elementos de la comunicación. Aquí ustedes tienen un esquema, que es el que desarrollamos la clase anterior, acerca de los elementos de la comunicación. Es importante que recordemos cada uno de estos elementos que nos van a servir para poder entender la clasificación. Bien, entre los elementos tenemos allí el emisor y el receptor. Ustedes ya saben que el emisor es aquel que envía el mensaje y el receptor quien lo recepciona, lo recibe, lo interpreta, lo entiende. El mensaje, que es el contenido que se envía o que se desea transmitir. Tenemos también el código, que viene a ser el sistema de signos que se utiliza para poder enviar el mensaje. Recuerden que hay un código lingüístico y uno no lingüístico. El código lingüístico se refiere al uso del idioma o la lengua, y el no lingüístico al uso de signos de toda índole que nada tienen que ver con el idioma. Otro elemento de la comunicación es el canal, que recordemos es el medio a través del cual puede transmitirse o puede viajar el mensaje. Un elemento más, el contexto, que es el tiempo y espacio, no debes olvidar eso, tiempo y espacio en el cual se desarrolla el proceso comunicativo. Y para terminar, tenemos el referente, que es la realidad que se alude en el mensaje. Es como decir, es el tema central e importante del cual trata el mensaje enviado. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta estos criterios, pasemos ya a ver lo que es la clasificación de la comunicación. Bien, la clasificación de la comunicación es muy variada. Es amplia debido a diversos criterios y vamos a ir conociendo uno por uno. ¿Sí? Por ejemplo, el primer criterio que tenemos es de acuerdo al código. Es decir, de acuerdo al código, la comunicación es de dos tipos. Una comunicación lingüística. Esa comunicación también se llama verbal, lingüística o verbal. Y solamente se puede dar de manera escrita o de manera oral, porque en ella pues utilizamos la lengua o idioma que conocemos, ¿no? Un ejemplo de esta puede ser la lectura de una revista, la lectura de un libro, de un diario, un periódico, la lectura de un mensaje, una conversación entre un padre e hijo. Todo esto es una comunicación lingüística porque se está utilizando la lengua o idioma para comunicarnos. Pero ya puedes entender que si existe una comunicación lingüística, también tendremos una comunicación no lingüística. Así es, la comunicación no lingüística también se llama no verbal. ¿Por qué? Porque en esta no vamos a utilizar la lengua, sino otro medio, que viene a ser cualquier sistema de signos que nos permiten comunicarnos. Por ejemplo, los sonidos, los gestos, los colores, los movimientos, las señales, los dibujos, las miradas, las muecas, los silbidos, a través de la música, a través de una pintura, los aplausos, ¿no? Entonces, infinidad de signos que son no lingüísticos y que también permiten comunicarnos. Otro factor por el cual se da la clasificación de la comunicación puede ser por la relación entre el emisor y el receptor. De acuerdo a eso tenemos una comunicación intrapersonal. ¿Qué es una comunicación intrapersonal? Intra significa dentro, interno. Es decir, es la comunicación que se da en una misma persona. El emisor y el receptor viene a ser la misma persona a la vez, ¿sí? ¿En qué caso se suele dar esta comunicación? Por ejemplo, allí dice en un soliloquio. Para esto entendamos primero qué cosa es un soliloquio. Es un discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensase en voz alta. Alguna vez nos ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hablamos solos, hablamos en voz alta.
ya sea preguntándonos y respondiéndonos a la vez sobre algún tema de nuestro propio interés, ¿no? Por ejemplo, me levanto, voy a salir y me pregunto, a ver, ¿qué zapatos usaré hoy? ¿Me pongo los rojos o me pongo los negros? No, creo que los rojos no van bien con este traje, mejor me pongo los negros. Entonces, ya me pregunté, ya contesté y ya he realizado una comunicación intrapersonal. O por ejemplo, en el caso de reflexión, ¿no? El decir, oh, no debí haber tratado mal a mi hermano, no debí haberle dicho esto, pero me doy cuenta de que he cometido un error, así que mañana mismo voy a llamarlo para pedirle disculpas y decir que lo siento y que no quise hacerlo sentir mal. Eso, por ejemplo, es una comunicación intrapersonal, es un momento de reflexión. Pero si existe una comunicación intrapersonal, también existe la interpersonal. Inter, ¿qué significa inter? Significa entre, es decir, es la comunicación entre personas, es decir, entre dos o más personas. Cualquier comunicación en la que estén dos o más personas será interpersonal. Por ejemplo, dice allí, una charla entre amigas, en una cafetería, esas que no acaban nunca. Por ejemplo, durante el desarrollo de una misa, el padre, el sacerdote, menciona algunas palabras y los fieles o creyentes responden, ¿no? Esa es una comunicación interpersonal. Así que ya lo sabes, de acuerdo a la relación entre emisor y receptor, la comunicación puede ser intrapersonal o interpersonal. Otro criterio para la clasificación de la comunicación es según el contexto. Hace un momento les decía, recordemos qué es el contexto, es el espacio y tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos dos tipos de comunicación. Veamos, la comunicación directa. Esta también se llama próxima, porque es aquella que se da cuando el emisor y el receptor pertenecen al mismo tiempo y espacio. Se encuentran compartiendo el mismo tiempo y espacio. ¿Sí? Por ejemplo, un vendedor ofreciendo sus productos en un mercado. Imagínate un vendedor allí casero, lleve, ¿no? La escoba, el recogedor, 2x1, oferta, promoción. El vendedor y los supuestos compradores están presentes o compartiendo el mismo lugar, que sería un mercado. En una exposición en un salón de clases. En un salón de clases está el maestro y los alumnos. Ambos comparten el mismo espacio y el mismo tiempo. Esa es una comunicación directa. Ahora, por lógica, si existe una comunicación llamada directa, entonces también encontraremos una comunicación llamada indirecta. Pero también tiene otro nombre, que es la comunicación a distancia. En este caso, el emisor y el receptor utilizan un espacio diferente. El tiempo todavía puede variar, pero aquí el espacio sí es crucial. El espacio, el lugar son diferentes para decir que esta comunicación es indirecta. Por ejemplo, leer una carta. Leo el contenido, pero si estoy leyendo una carta es porque no tengo al emisor frente a mí. El emisor se encuentra lejos, se encuentra en otro lugar. Por ejemplo, el mensajearse por WhatsApp, por Messenger, a través de cualquier medio de las redes sociales, esa viene a ser una comunicación indirecta, ¿sí? Por ejemplo, allí nos podemos dar cuenta de que el emisor y el receptor pues no mantienen el mismo espacio. Ahora que estamos en cuarentena, nuestra comunicación con familiares que no viven en nuestras casas se da a través de este modo, la comunicación indirecta. ¿Sí? Entonces, es fácil de recordar. Pasemos a otro criterio de la clasificación de la comunicación. En esta nos dicen según la dirección del mensaje, es decir, en qué dirección se da el envío del mensaje. Tenemos una comunicación llamada unidireccional. Esta también se llama unilateral, es decir, se da en una sola dirección. El emisor envía el mensaje al receptor, pero el receptor se encuentra, digámoslo así, imposibilitado de dar una respuesta. Por ejemplo, cuando tú lees un libro, estoy leyendo alguna obra de Mario Vargas Llosa.
estoy leyendo el libro, me estoy informando, Mario Vargas Llosa a través de su obra nos envía una serie de mensajes, pero no lo tengo enfrente a Mario Vargas Llosa para darle una respuesta, una opinión de qué me pareció su obra, si me agradó, no me agradó, etcétera, ¿no? Entonces esta es una comunicación unidireccional. Por ejemplo, cuando uno ve un programa de televisión, igual, ves el programa de televisión, ahí está el conductor del programa, quizá un narrador de noticias, y tú eres el receptor que se limita a recibir el mensaje, pero no puedes darle una respuesta. Esa es una comunicación unidireccional. Pero también existe lo opuesto, que sería la comunicación bidireccional. En esta, obviamente, el emisor y el receptor pueden intercambiar mensajes, ¿no? De manera alternada, ¿no? Y de manera constante. Entonces, yo envío el mensaje, tú me respondes, yo vuelvo a comentarte algo y tú vuelves a responder. Por ejemplo, en el caso de una llamada telefónica, en el caso de una asamblea de padres de familia, sí que hay comunicación bidireccional porque los padres siempre van a responder, ¿sí? Pasamos entonces a otro criterio que es según el emisor. Según el emisor, y esta vendría a ser ya el último tipo de clasificación, tenemos la comunicación, vamos a poner todo de una vez para ver la diferencia. La comunicación de difusión y la comunicación de medios. La comunicación de difusión se da cuando el emisor suele ser conocido y se dirige a muchos receptores, ¿no? A una cantidad grande de receptores. Eso, por ejemplo, se da en un meeting, ¿no? Eso se suele dar en las épocas, ¿no? De elecciones, en los periodos electorales. Por ejemplo, un cómico ambulante que está brindando su espectáculo en plena plaza de armas. Esa sería una comunicación de difusión. Pero esta otra ya es una comunicación mayor, porque en esta se utilizan los medios. Estamos hablando de la comunicación de medios o comunicación de masas. En esta ya se utilizan los medios de comunicación masivos, ¿no? Y permiten llegar a muchos más receptores, y todos ellos pues serían receptores anónimos, ¿no? Es decir, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las revistas, a través del internet, por ejemplo, en los anuncios publicitarios, ¿no? Se llega a una gran cantidad de receptores, pero por lo general pues no se suele conocer al emisor, ¿no? Es solamente el emisor viene a ser como una especie de entidad que es el símbolo de una empresa, por ejemplo, en el caso de los avisos publicitarios, ¿sí? Hasta aquí también debemos tomar en cuenta que esta clasificación no es exclusiva, es decir, si una comunicación es lingüística, no quiere decir que no pueda ser interpersonal. Les voy a dar un ejemplo. A ver, estén atentos a este ejemplo. Daniel reside en Perú y llama por teléfono a su padre, que vive en Argentina. ¿La comunicación será lingüística o no lingüística? Será lingüística, porque están hablando por teléfono y eso significa que están utilizando la lengua o idioma, en nuestro caso el español. ¿Sí? La comunicación será interpersonal o intrapersonal. Será interpersonal porque se da entre dos personas. Según el otro criterio, la comunicación será directa o indirecta. Según el contexto, esta comunicación será indirecta porque Daniel reside en el Perú y su padre reside en Argentina. Entonces la comunicación será indirecta. Y según la dirección, pues la comunicación sería bidireccional. Te das cuenta que con este ejemplo, para un mismo ejemplo, tenemos que la comunicación es lingüística, es interpersonal, es indirecta y es bidireccional. Con esto llegamos a la conclusión de que la clasificación que se da en la comunicación no es exclusiva. Un mismo ejemplo nos puede servir para demostrar varios tipos a la vez, ¿sí? Bien. Pero también vamos a tomar en cuenta estos siguientes temas: los factores de degradación y perfeccionamiento en la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Para que se realice el proceso comunicativo,
Muchas veces existen factores que dañan a la comunicación y que no permiten que la comunicación se dé a cabalidad, es decir, que el mensaje haya sido recibido y recepcionado y entendido en su totalidad. Entonces, de acuerdo a eso, encontramos dos factores. Uno es el de degradación y el otro es el factor de perfeccionamiento. Comencemos con el primero, los factores de degradación. Aquí, por ejemplo, tenemos el ruido, pero ojo que cuando digo ruido, cuando pronunciamos este término, no me refiero al sonido incómodo, un sonido desagradable que moleste, que sí, pues esa es la definición general de ruido, sino que en el tema de la comunicación, el ruido no solamente sería un sonido desagradable, sino cualquier elemento que interfiere, cualquier elemento que obstaculiza la viabilidad del canal en la comunicación, ¿sí? Entonces, cualquier interferencia que se da en el proceso comunicativo viene a ser el ruido. Ejemplos. Dice, una tilde mal colocada o la falta de esta. Efectivamente, ustedes pueden ver en los mensajes de texto, pueden comentarle eso, por ejemplo, a sus padres, en los mensajes de WhatsApp que sus padres o envían o reciben. Si uno no revisa lo que escribe, podría estar escribiendo las palabras de manera incorrecta o las palabras de manera incompleta, porque a veces pues los celulares tienen esta característica que es el autocorrector, y el autocorrector no es perfecto, así que a veces corrige, digámoslo así de manera errada, corrige lo que no debería, y terminamos enviando un mensaje con errores ortográficos o con fallas que no permiten que todo el mensaje sea leído y entendido a cabalidad, ¿no? Entonces una tilde mal colocada podría generar una falla en la comunicación, ¿sí? Un ruido del ambiente. Aquí sí hablamos del hecho sonoro, ¿no? De un defecto sonoro. El ruido del ambiente. Estoy conversando alegremente por teléfono con una amiga y de pronto pasa un camión basurero, ¿no? Con su música a todo volumen. Eso, por ejemplo, es un ruido que está perturbando mi comunicación con mi amiga, ¿sí? Una mancha, dice aquí, en el papel que no me permite leer una carta. Eso también viene a ser un ruido. He recibido una carta de mi abuelita que me está expresando sus sentimientos y justo la última parte en la que me dice, lo último que te escribiré es el dato más importante que te voy a dar, que nunca te he contado. Y justo en ese dato importante hay una mancha, la cartita ya está viejita y no he podido leer y me quedo con la incertidumbre de saber qué cosa quería decirme mi abuelita. Eso, por ejemplo, viene a ser un ruido en la comunicación. Pero también existe el ruido blanco. Hasta aquí recuerda, esto es importante, el ruido, así nada más, el ruido es imprevisible, el ruido es fortuito, ¿sí? No es intencional. Pero esto sí sucede en el ruido blanco. También es una interferencia en la comunicación, pero esta ha sido creada de manera intencional, ha sido provocada deliberadamente. ¿Por qué? Porque por lo general la finalidad es proteger. Por ejemplo, dice aquí, cubrir parte de una imagen con un mosaico para no herir la susceptibilidad del televidente en un programa noticioso. Imagina que te sientes a ver las noticias, ¿no? Prendes el televisor y justo están narrando el caso de un hombre que ha sido asesinado en una determinada calle, en un barrio popular. Y en las imágenes se ve al hombre allí tendido en el suelo, pero en el estado que se encuentra es terrible y eso no lo van a pasar por televisión. Entonces, para proteger no solo la identidad probablemente de ese individuo, sino también para proteger la susceptibilidad de las personas, es que se pone una especie de imagen borrosa que no permite ver nítidamente toda la imagen. Eso, por ejemplo, es un ruido blanco. Otro caso de ruido blanco es cuando les ponen una cintilla en el rostro tapándole los ojos a los menores de edad, porque está prohibido mostrar imágenes de menores de edad a no ser que haya autorización expresa del padre o tutor, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ruido blanco, ¿sí? Bien. Ahora, como existen los factores de degradación, también encontramos lo opuesto.
que son los factores de perfeccionamiento, ¿sí? Encontramos así la redundancia. La redundancia es lo opuesto al ruido. La redundancia combate el ruido, ¿sí? Trata de evitar que el ruido interfiera generando una mala comunicación. Entonces, todo aquello con lo que se logra que el mensaje llegue a cabalidad, todo aquello será llamado redundancia. Por ejemplo, repetir 2 veces una explicación, eso es redundancia. ¿Por qué? Porque estoy explicando 2 veces para lograr que la persona a la que le doy la explicación haya entendido bien. Por ejemplo, levantar la voz para que escuchen bien el mensaje. Estamos en un salón de clase y de pronto pasa un mototaxista con una música estridente a todo volumen y no permite escuchar bien la explicación de la clase o el tema que estamos desarrollando. Entonces, para combatir ese ruido, esa interferencia, levanto más la voz de modo que sí se pueda entender lo que se explica. Eso es una redundancia. O, por ejemplo, usar sinónimos. ¿Qué pasa si en una conversación la persona utiliza palabras que no son muy conocidas, ¿no? Que una persona diga, soy neófita en este tema. Y entonces alguien diría, neófita, ¿qué será? ¿Qué significa? No entiendo, ¿a qué se refiere? Pero decir soy neófita, es decir, soy novata, soy aprendiz en este tema, entonces ya la persona comprenderá mejor. Usar sinónimos ayuda a entender mejor los mensajes emitidos. También encontramos el feedback. El feedback, significa retroalimentación. La retroalimentación es la verificación de si el mensaje ha llegado a cabalidad, ha sido comprendido, ha sido entendido, ha sido interpretado correctamente. Por ejemplo, aquí dice, la maestra le pide a Jorgito que repita lo que ella le explicó para asegurarse de que lo haya entendido. La maestra termina su clase y como siempre pregunta, bien, ¿todo ha quedado claro? ¿Todos han entendido? Sí, Miss, sí. Todos gritan sí. A ver, por ejemplo, Jorgito, a ver, repíteme, ¿qué es lo que has entendido? Entonces Jorgito dirá lo que ha entendido y así la maestra verá si es cierto o no, o si lo que ha entendido es efectivamente lo correcto. Eso, por ejemplo, es el feedback, ¿sí? Bien, lo que sigue a continuación es el resumen. Todo esto es una explicación, pero en el resumen está de manera breve el tema que hemos tratado hoy. Lo que ustedes tienen que hacer, estudiantes, es copiar en su cuaderno este resumen. Debe estar escrito en su cuaderno, de modo que cuando nos volvamos a encontrar, ¿no? Podamos evidenciar que la clase está escrita allí, que les sirva, ¿no? Para sus repasos, ¿sí? Entonces tenemos son 3 diapositivas donde se menciona el resumen. Y ahora pasemos a resolver la dirigida número 2. Empezamos con la primera pregunta. La comunicación, según el código, puede ser. Según el código, la comunicación puede ser lingüística o no lingüística. Recuérdalo, lingüística cuando se utiliza la lengua o idioma, no lingüística cuando se utiliza cualquier otro tipo de signo para comunicarse. Pregunta número 2. Si Juan besa el rostro de su mamá, el canal en dicho proceso comunicativo es. ¿Cuál es el canal en este proceso? Juan besa el rostro de su mamá. El canal puede ser, recordarás, hay tipos, puede ser ambiental, puede ser tecnológico o puede ser también sensorial. En este caso, el canal viene a ser sensorial porque se utiliza parte de los sentidos, que tendría que ser el tacto. ¿Sí? El canal es sensorial. Pregunta 3. La comunicación se interrumpe con el, algo que acabamos de explicar hace un momento. La comunicación se interrumpe con el ruido, ¿sí? Cualquier tipo de interferencia es el ruido e interrumpe a la comunicación. 4. Los elementos básicos de la comunicación son el emisor, el receptor y el mensaje. Y el elemento que combate el ruido viene a ser la redundancia, aquella que evita que el ruido termine obstaculizando a la comunicación.
El emisor y el receptor se comunican mediante gestos y ruidos. O sea, cuando un emisor y receptor se comunican mediante gestos y ruidos, ¿qué clase de comunicación se está utilizando? Una comunicación, a ver, ustedes lo saben, una comunicación no lingüística. Número 6. Si la comunicación se da por signos verbales, se denomina comunicación lingüística. Recuerda, comunicación lingüística llamada también verbal. Número 7. Si una persona habla sola, está realizando una comunicación intrapersonal. Se da en el caso de los soliloquios, se da en el caso de los monólogos, ¿sí? Número 8. Los afiches y las pancartas son tipos de comunicación según el contexto. A ver, recuerda, según el contexto, la comunicación es directa e indirecta. En este caso, esta comunicación a través de afiches y pancartas sería indirecta, porque tú recibes el mensaje, pasas por la calle, ves un afiche, ves una pancarta, pero no ves al emisor, ¿sí? Entonces, sería una comunicación indirecta. 9. Conversar por internet es comunicación. En esta oración te preguntan por lo subrayado, es decir, la palabra internet. ¿Qué es la palabra internet? Viene a ser un canal, ¿sí? La palabra internet es un canal. Y número 10, el ruido, ya lo hemos dicho varias veces, es todo tipo de interferencia que obstaculiza el proceso comunicativo. Bien, chicos, entonces hemos terminado por hoy. Este es el final de esta clase. Espero pues que se encuentren todos bien. Ya tendremos oportunidad de reencontrarnos. Acaten siempre las normas del gobierno. Quédate en casa. Sí se puede salir de esta situación. Pronto sucederá, pero todos tenemos que poner de nuestra parte y quedarnos en casa. Así que cuídense mucho y hasta pronto.